Buenas tardes a todos. Me da un gusto estar aquí frente de ustedes. Hoy vamos a hablar un poco sobre María y la Eucaristía. Y el Señor nos llama a todos nosotros en diferentes maneras. Entonces hoy, en este momento, les invito a que a través de esta charla ustedes se preguntan, ¿qué es lo que el Señor me está tratando de hablar? ¿Qué es lo que el Señor me está tratando de decir? ¿Qué es lo que el Señor está tratando de tocar? Porque el Señor, como ustedes saben, está presente y Él no nos va a obligar a que lo amemos, a que hablemos con Él. Tiene que ser una acción de nosotros. Ustedes recuerdan el santo Papa Juan Pablo II, ¿no? Él escribió una encíclica muy linda que se llama Ecclesia de la Eucaristía. Y en esa encíclica Él nos explica y nos dice que el centro de nuestra fe es la Eucaristía. Y que nuestra fe no es simplemente una experiencia cotidiana, sino que es algo que tenemos que vivir y estar conectado. En otras palabras, y más simple se los pongo, si no hay Eucaristía, no hay Iglesia Católica. Es el centro de nuestra fe. Y como dijo la hermana hace un rato, si ustedes no trajeron su Biblia, pero sí tienen con qué anotar, hay unas citas bíblicas que les voy a estar dando, ¿no? Todas no las voy a leer de nuevo por la limitación del tiempo, pero tal vez lo pueden profundizar ustedes en casa. Mateo 28, 16 al 20. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús les había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les dijo con estas palabras: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Hay mucho que decir en eso, pero me voy a limitar y voy a decir lo mismo en las otras. Pero fíjense, aquí nos está diciendo una realidad. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros? ¿Qué responsabilidad tiene usted como católico a través de nuestro bautizo? Alguien lo dijo así. Correcto. Y es evangelizar. Y creo, si no me equivoco, que era San Agustín que decía, y cuando necesario, usen palabras. En otra manera diferente de decirlo es, en nuestra vida hay que vivir como Dios siempre está presente. No solamente cuando venimos, a misa o un círculo de oración, un retiro, un evento, sino en todo lo que hacemos. El santo José María Escriba, él nos recordaba lo que la iglesia nos dice por hace un tiempo, Jesucristo, obvio, y es que en nuestra vida, en nuestro trabajo, ahí es donde debemos llevar la palabra de Dios. Eso no nos pide a todos renunciar lo que estamos haciendo, como a mí, pero lo que nos está pidiendo, que en lo que estamos haciendo, ahí es donde nos está llamando. No todos tenemos que ser religiosos o sacerdotes, aunque es lindo y necesitamos, o si hay un joven que se anima, bendito sea Dios. Pero Dios nos está llamando a ir hacia el mundo, hacia las esquinas del mundo, para llevar su palabra de Dios. Y al final,
Dios dijo algo, prometió algo de lo que en la escritura que acabamos de compartir. ¿Ustedes recuerdan qué prometió Jesús? No, hombre, ustedes sí son estudiados. Sí, yo estoy con todos ustedes hasta el fin del mundo. Qué linda promesa que nos está dando el Señor. Y eso nos debe llenar de ánimo y de fuerzas para enfrentar la vida. Ahora, en general, ¿ustedes creen o no creen que Dios cumple sus promesas? Amén. ¿Verdad que sí? En verdad, Él cumple su promesa. Y si hay alguien que tal vez está un poco dudoso, está bien. Lo que pasa muchas veces es que el ruido del mundo, el ruido de esta cultura, no nos está dejando escuchar la voz de Dios. ¿Qué es el ruido del mundo? Los problemas, tal vez comentarios que se hacen, qué sé yo, del compadre, la comadre, el amigo, en el trabajo. Incluso hoy en día, en inglés se llama, muchos son nuns, pero nuns no en el sentido de monjas, como es la palabra en inglés, sino nuns en el sentido de que no pertenecen a ninguna religión. Dicen, yo nada más tengo que estar afuera, mirar los árboles y esa es mi iglesia. Y no es así. Entonces, ese ruido del mundo no nos deja tener una conexión con el Señor. Incluso hay unos que dicen, tú crees lo que creas, enciérrate en tu cuarto, dice lo que quieras, pero acá no vengas a hablar conmigo sobre Dios, no vengas a compartir, tú haz lo que quieras y nos vamos a hacer la fiesta en paz. Ese es el ruido del mundo que nos está distrayendo. O tal vez el fútbol. Y no vamos a misa el domingo. No es malo el fútbol. Pero si no vamos a misa, y es el problema. O la telenovela, ¿no? Está buena el capítulo hoy. Otra posibilidad es el dolor. El dolor nos aleja y no nos permite escuchar la voz del Señor. Ahora, tal vez alguien está diciendo, bueno, Héctor, no necesariamente, porque si yo tengo dolor o algo, inmediatamente me pongo en rodilla al Señor, ¿sí? Entonces, vamos a poner eso en prueba. El que se anime. Si hay una silla o una piedra, péguense la mano bien fuerte y díganme en ese momento qué están sintiendo y pensando. ¿Va? Entonces, lo que pasa en ese instante que estamos sintiendo ese dolor inmenso, entonces uno se empieza a concentrar nada más en ese dolor, ¿no? Entonces, el dolor a veces nos controla y no nos deja escuchar la voz de Dios. Bueno, regresando a la promesa de Jesucristo. Sí, Jesucristo cumple su promesa y está con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo me pueden decir ustedes ahora en este momento? ¿Cómo pueden confirmar que Dios ha cumplido esa promesa y está con nosotros hasta el fin de este mundo? Sí, lo están pensando, ya sé, un poco tímidos. Aquí está, presente, verdaderamente aquí está. La Sagrada Eucaristía, aquí está el Señor. Y Él ha cumplido su promesa por la transformación del pan y el vino, que ahora es el cuerpo y la sangre del Señor aquí presente. Y hay que aclarar una vez más, no es un símbolo, como otros dicen. ¿Va? Hay unos servicios de unos hermanos alejados, que al final de su servicio dicen, vayan allá atrás, agarren un jugo, una galleta. Es la comunión para ellos. No, es verdaderamente Dios presente, está aquí enfrente de nosotros. Y si en verdad pensamos eso, eso nos debe dar y sentir y tratar como, no es como cambiar
quién somos, pero sino vivir más cerca de Dios. Yo estaba platicando con una jovencita hace 2 días atrás y le estaba diciendo, ellos tenían un problemita, ¿no? Y después le dije, no tienes que cambiar la persona que eres. Dios te ha creado. Dios ama a la persona que eres. Dios en el momento de crearte no era una línea de producción, sino pensó en cada uno de nosotros y en cómo nos iba a hacer. Hasta el lunar que tienes pensó, aquí va perfecto este lunar para esta persona. Nos conoce hasta la profundidad. Entonces, cuando lleguemos a esa relación, cuando vamos a sentir un llamado, cuando vamos a misa o a la capilla de adoración, no puede ser simplemente una acción externa, sino también tiene que ser, es un acto interno, es decir, espiritual. ¿Por qué? Vamos a ver. El Catecismo de la Iglesia Católica. Si no conocen ese libro, les recomiendo mucho ese libro. 2 libros, la Biblia católica y después el Catecismo de la Iglesia Católica. Que tengan esos 2 libros en su casa. El Catecismo de la Iglesia Católica explica sobre nuestra fe, ¿no? Y en el número 362 dice lo siguiente. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con el lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre ser un ser viviente. Por lo tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Qué linda explicación, ¿no? Ustedes recuerdan Génesis, ¿no? Sobre todo la creación, Dios creó la luz, la noche, el día, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes recuerdan, ya que son bien estudiados, los veo aquí. ¿Qué dijo después de cada creación? Es bueno, no, hombre, sí. Perfecto. Sí, dijo, es bueno. ¿Y qué dijo después de crear al humano? Metila. No, dijo, es muy bueno. De toda la creación, cuando hizo la humanidad, dijo, es muy bueno. ¿Y en qué manera hizo la humanidad? A veces se me cruza el inglés de español, disculpen. Y peor cuando lo estoy dando en bilingüe, a veces se me olvida en qué lenguaje hablé. Anyway, porque nos hizo en su... Exacto. Fíjense la diferencia. Cuando hizo al hombre, lo hizo del polvo y después lo agarró, dice la escritura, de la nariz. ¿Y qué hizo? Le sopló. Es muy simbólico de lo que está pasando esa acción, porque está agarrando algo dentro de sí mismo y se lo está dando al hombre. Le está dando la vida. Y entonces de toda la creación, el hombre tiene dignidad. Y viene a través de esa vida que Dios nos ha dado y somos personas. Ahí les va una pregunta muy difícil. ¿El árbol es una persona? No. ¿El perro es una persona? Entonces no nos podemos comparar, aunque muchos sí lo tratan de hacer. Yo recuerdo hace unos 12 años, algo así, estaba escuchando noticias de Texas, que había una señora
que se quería casar con su gato. Y viene a través de esto que la cultura de hoy en día nos está tratando de decir que no somos personas, que la espiritualidad no existe, que Dios no existe. Y caemos en una trampa. Si Dios no existe, no existe la esperanza. Entonces cualquier loco puede agarrar una pistola e ir a la tienda y empezar a disparar sin sentido. No hay esperanza. Los problemas, el dolor, el ruido del mundo ha consumido a esa persona y ha perdido esa esperanza, ha perdido el sentido de su ser. Porque Dios nos ha creado para Él. Y si no estamos viviendo de la manera que Dios nos ha creado, estamos perdidos. Es, por ejemplo, yo necesito un cuchillo para cortar algo, no lo encuentro, agarro un martillo, empiezo a darle. Tal vez sí rompo, sí separo la parte, pero va a ser es un desastre, ¿no? Porque estoy usando lo que no es. Si no estamos viendo como Dios nos pide, ahí estamos entrando en un poco de problema, ¿no? Entonces, si vamos a vivir como Dios nos ha pedido, tenemos que vivir en nuestras dos dimensiones, que es persona y también material. De tal manera, si vamos a tener una relación con Dios, tiene que ser en los dos sentidos. En el acto de recibir la comunión, físicamente estamos yendo y estamos tocando al Señor y el Señor nos está tocando. Incluso yo diría más que eso. El Señor nos está dando un abrazo muy fuerte físicamente. En verdad aquí está presente, es Él. No es un pan, no es una cosa, sino es Dios, es el cuerpo. Alguien te dice, bueno, no sé. Vemos a la creación. ¿Qué usó Dios para crear la luz? ¿Qué usó Dios para crear los cielos? ¿Qué usó Dios para crear el universo? Nada. Gracias. Con su simple voluntad y palabra, ¡pum!, vino a ser. Entonces, en la última cena, cuando dijo, este es mi cuerpo, entonces es su cuerpo. Y si dijo, este es mi sangre, entonces es su sangre. ¿Por qué hay una diferencia entre eso y la creación? No hay. Viene de Él mismo. Él lo dijo. Cuando vamos a la comunión espiritualmente, también estamos teniendo una conexión interna que toca hasta la profundidad de nuestro corazón. Toca el ser humano, de tal manera que esta conexión elimina de nuestro corazón de sentirnos solos. Especialmente hoy en día hay tanta desconexión. Y si no tenemos a Dios en nuestro corazón, hermanos, les digo una realidad. Se van a sentir bien solos. Pueden estar en un cuarto con 50 personas que conocen, pero se sienten la persona más solo o sola en el mundo. Pueden estar en otro lugar que no conocen a nadie, pero se sienten llenos y completos. Bueno, para mantener esa relación con Dios, necesitamos mantenerla. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos que nuestra madre, muy querida por todos nosotros y en particular la Virgen de Guadalupe? Fíjense, la Virgen María ha estado presente siempre en la vida de Cristo. En Lucas
capítulo 2, 24, versículos 41 al 52, ahí escuchamos cuando Jesús, María y José, todos fueron hacia Jerusalén, cuando él era chico, de 12 años, ¿no? Y entonces, estando allí, o sea, era costumbre, ¿no? Que todos los años fueran allí, y al final todos se fueron, ¿verdad? Entonces María y José pensaban que Jesús estaba con ellos. Después de un día de viaje se dan cuenta que no estaba. Ahora, ustedes que son padres, ¿alguna vez han estado en un sitio y se perdió sus hijos? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué sentimientos cruzaron por su cabeza? Yo me imagino a San José. Imagínense, perdió a Jesús. Jesús tiene que ir a darle cuenta a Dios Padre. Y dice, ay, hola Padre, ¿cómo está? No, pues yo bien, gracias. Ay, disculpe, es que se me perdió Jesús. No, hombre. Entonces, el, en esa historia nos dice mucho sobre la presencia de la Virgen María en la vida de Jesús, ¿no? Y Jesús también le está dando una vista hacia la Virgen María sobre qué va a ser la pasión. Por 3 días se les perdió Jesús y después de eso llegó la alegría que lo encontraron. 3 días, la muerte y después la resurrección. Ya una vez le está dando y después cuando le encontraron a Jesús le preguntaron ¿dónde estabas? Y le dice, ¿que no sabían que yo iba a estar en la casa de mi padre? Él allí ya a la edad de 12 años está mostrando que es el Hijo único de Dios Padre y su responsabilidad que tenía con Dios, ¿no? En la boda de Caná, ustedes recuerdan, ¿verdad? O les digo rápidamente. ¿Sí recuerdan? Bueno, rápidamente fueron Cristo estaba con sus apóstoles ahí, la Virgen María, ¿no? Estaba en una fiesta y después me imagino que la Virgen María estaba ahí ayudando, ¿no? A los parientes de la boda y después y Jesús sentado con sus apóstoles, entonces ella se da cuenta que no hay vino y se va corriendo con Jesús. Jesús, se acabó el vino. Entonces Jesús dice, no, pues no es por alma mío. Yo sopero mis palabras, ¿no? Y después Jesús dice, no ha llegado mi tiempo. ¿Y qué dice la Virgen María? Le dice a los que están ahí, vayan y hagan lo que Él les diga. Entonces Él dice que llenen unas jarras de agua que usaban ellos para limpiarse, ¿no? De agua. Y después hace el milagro que esa agua se convierte en el pan y el vino, digo, no el pan, en el vino, ¿no? Ajá, y el mejor vino. Y hay mucho, como ustedes saben, que decir sobre eso, pero hay algo muy lindo allí que nos revela, ¿no? Que la Virgen María estaba allí presente y ese milagro se dio a conocer a través de la intercesión de la Virgen María. También ese milagro nos da a conocer la íntima relación de Jesús con la iglesia y un visto hacia el sacrificio y sobre el vino, que el futuro se va a convertir en sangre, y sobre la salvación del bautizo, y se da a conocer el papel importante de la Virgen María en el plan de salvación. En este milagro, la Virgen María guió a todos hacia Jesucristo. Ella no se quedó con nada. La Virgen María también está presente en la crucifixión, ¿no? De Jesús. Ella es la madre que está al pie de la cruz testificando sobre el sacrificio de Jesús. En los Hechos, capítulo 1, versículo 14, los apóstoles estaban reunidos después de la muerte y resurrección de Jesús, pero todavía tenían miedo, ¿no? Todavía no era el tiempo de Pentecostés, y estaban reunidos con la Virgen María y estaban orando. La Virgen María siempre guiando, ¿no? Siempre apuntando. Desde que la Virgen María dijo que sí, y eso lo pueden leer en Lucas capítulo 1, el 26 al 38, cuando el ángel se le apareció. Desde el momento que la Virgen María dijo que sí,
La entrega de María ha sido inseparable con Jesús y ha sido una entrega espiritual y corporal. La Virgen María no solo aceptó a Dios, hacer la voluntad de Dios Padre, sino también aceptó participar en la creación con Dios. Aceptó participar en la creación de Dios, porque cargó a Jesucristo en su vientre. Entonces ella fue el primer tabernáculo. Ella cuidó, amó y contempló a Jesús. La Virgen María, a través de la divina maternidad, la une con su Hijo en una manera muy especial. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar, los que tienen hijos, cuando nació su hijo, su hija? Qué alegría, qué gozo, cómo lo veían, lo estudiaban. Ahora imagínense los pensamientos y la contemplación de la Virgen María, a cagar a Jesucristo en su vientre, a ver cómo crecía, sus primeras palabras, cuando empezaba a gatear, cuando empezó a tomar sus primeros pasos o cuando lo bañaba y muchas cosas más. Y es con esa contemplación que la Virgen María que tiene con nuestro Señor, que nos invita a nosotros a contemplar a Jesús, a verlo. Si parte de nuestro llamado es tener esa relación con Dios. Y a veces vamos a orar con el Señor y sacamos nuestra lista de letanía de peticiones, o casi como un listado para Santo Claus. Yo quiero ta 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 ta. Y eso es cuando terminamos. Tal vez hacen lo que yo hacía hace muchos años atrás. Yo a la izquierda, a la derecha, arriba, para abajo. Que no vi fuego, no había terremoto, no escuché truenos. Entonces a lo mejor Dios estaba ocupado, ¿no? Pero lo que no hacía era escuchar a la voz de Dios con mi corazón. Hay que escuchar la voz de Dios con nuestro corazón. Y allí lo vamos a encontrar. Dios tiene un gran mensaje para ustedes el día de hoy. No sé qué es, pero si miran la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, allí lo van a encontrar. Allí está. Si saben que la maternidad de María es un dogma de la iglesia. Y si saben que es dogma, ¿no? Es una verdad, una realidad que es parte de nuestra fe que debemos de creer. El dogma se puede resumir en Jesucristo, que es hombre y Dios al mismo tiempo. Jesucristo mantiene sus dos naturalezas. María entonces es madre de Jesús, que significa que es madre de Dios. La Virgen María dio luz a la persona de Jesús. Jesús es una persona divina con dos naturalezas, humana y divina. Entonces, si yo les pregunto qué porcentaje Jesucristo es humano y qué porcentaje Jesucristo es Dios, ¿qué dirían? 50-50, 20-30, 90 días. Exacto, 100%. Es 100% Dios y 100% humano. Pero la Virgen María sí le dio la parte humana a Jesucristo. Afirmando que la Virgen María es madre de Dios y nuestra madre.
entonces estamos reconociendo que Dios es Padre. Dios nos amó tanto que hasta nos dio su propia madre como nuestra madre. ¿Cuánto amamos nosotros a nuestra madre? Y Dios nos dio su madre para ser nuestra madre. Yo tenía una persona que una vez me dijo, no, yo no quiero pedir a la Virgen María intercesiones, porque no la quiero amar más que Dios. Y yo le dije, es una locura lo que estás diciendo, con mucho respeto, pero es algo que el enemigo te está metiendo en la cabeza. Porque ¿acaso crees que tú puedes amar más a la Virgen María que su propio Hijo Jesucristo? ¿Que Dios mismo? Imposible. Puedes amar a la Virgen María con todo tu corazón, igual no vas a alcanzar lo tanto que Dios ama a la Virgen María. No temas. La Virgen María, ella siempre nos apunta hacia el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y ella no se va a quedar con nada. Ella siempre nos va a dirigir. Entonces no podemos ir en el camino equivocado. ¿Cuántas historias de santos tal vez ustedes han escuchado? Tienen una relación con la Virgen María. Y han llegado a ese nivel de santidad que nosotros somos llamados a tener esa conexión con el Señor. A tener esa intimidad con nuestro Señor de poder verlo. Y cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo, vean con el corazón. Cuando vamos a misa a recibirlo, que nos llene de gozo, de esperanza para poder recibirlo, sabiendo que su presencia está allí. Amén. ¿Sí saben qué quiere decir amén? Exacto, así sea. Que esta es una verdad. Eso es lo que creo. Que este es un hecho. Por eso Jesucristo en la Escritura, cuando dice amén, amén, yo te digo, es decir, lo que tú dices es la verdad, la pura verdad. Le pesa a quien le pese, le duela a quien le duela. Y es lo mismo con su presencia real aquí en la Eucaristía. Él realmente está allí presente. Pésele a quien le pese. La presencia real de Jesús en la Eucaristía no necesita de su fe. Lo creas o no lo creas, Él está presente verdaderamente allí. Pero nos está invitando a tener esa unión con Él. Para, como dije en el principio, sentir todo su amor. Entonces hay que decir que sí, como la Virgen María. Que sí vamos a creer. Que sí vamos a estar. Ahora voy a preguntarle aquí al coro. Coro. ¿Ustedes se saben la canción de Quiero decir que sí? Quiero decir que sí me la sé. ¿Nos pueden guiar en 2 estrofitas? Porque ya se nos va el tiempo aquí. En este cántico. ¿Sí? Entonces, sé que se lo saben. Y si no se lo saben, invéntenselo. No se preocupen. Pero díganle sí a Dios. Como la Virgen María dijo, para estar con Él. Amén. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día como tú, María.
decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero decir que sí. Quiero quedarme a ti como tú, María, como tú. Un día como tú, María. Quiero quedarme a mí. Quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí. Quiero negarme a mí. Ese amor que la Virgen María tiene a su Hijo y su Hijo tiene a su Madre es el amor que Dios pide que nosotros reflejemos, que tengamos hacia la Virgen María y por supuesto amar a Jesucristo, a Dios mismo. Amén. Alabado, bendito sea el Señor. Gracias a todos ustedes por escuchar y estar aquí.